El bosque, un lugar amado por la mayoría de personas, puesto que disfrutan su silencio y los maravillosos paisajes que se muestran dentro de él. También suelen ser escenarios de muchas historias y leyendas que a lo largo de la historia se han hecho populares. Y es por estas que los bosques suelen ser visitados normalmente para acampar, para hacer una excursión y para investigar dentro de él. El bosque que fue seleccionado para esta historia no es real, pero cerremos los ojos un momento e imaginemos que sí lo es. Cierra los ojos y trata de crear la imagen en tu cabeza. Puede tener los árboles que tú quieras, puede tener el ambiente que tú quieras. Solo imagina un bosque. ¿Listo? Ahora imagina ese mismo bosque de noche. Imagina que estás perdido. Hace ya horas que te perdiste y no sabes cómo regresar. Y ya has pensado que el bosque es infinito. El único silencio presente es el grillar de los grillos. Ahora imagínate caminando en él. Escucha el crujir de las hojas secas. Escucha las ramas a cada paso tuyo. Da igual a dónde camines. Solo escuchas el sonido de la flor al crujir. Ahora le vemos un poco el ambiente. De pronto el viento se comienza a azotar en el bosque. Los árboles se mueven. Las ramas y hojas comienzan a caer. El sonido del viento viajando se siembra en tus oídos. Y ahora lo escuchas. El viento viene acompañado de un frío insoportable, igual del frío que un invierno ruso. Comienzas a castañear tus dientes. Tu cuerpo quiere generar calor, pero el frío es mucho más intenso. Sigue sin ser terrorífico, ¿eh? Bueno, ahora escuchas un aullido. Sí, el de un lobo. Pero no se trata de uno, ni de dos, ni siquiera de tres. No, se trata de una manada. Se han percatado de tu presencia. Saben que estás solo, desorientado y perdido en su hogar. Y como si fuera poco, comienzan a ir por ti. Escuchas el sonido de sus patas acompañados del sonido de las ramas crujir. Están acercándose tan, pero tan rápido, que sin darte cuenta sientes los colmillos comenzando a desgarrarte la carne. Sientes cómo te muerden las piernas, los brazos, el estómago, el cuello, la cara y la cabeza. Sientes cómo te devoran en vida mientras tú lo único que haces es gritar mientras deseas morir. Sigue sin ser terrorífico, ¿cierto? Bueno, ahora imagínate que tú eres yo, que tú te perdiste en este bosque infinito, que tú sientes el mismo frío que yo y que tú tienes el mismo miedo que yo. Tú estás siendo devorado como yo. Pero como te lo dije, tú solo lo tuviste que imaginar. Todas las noches pasaba lo mismo, siempre igual, siempre igual. Hace 4 días, una semana y una noche, ese bosque comenzó a verse diferente. Tras ese momento a todos nos pareció extraño. Las noches se tornaban más sombrías. Las lluvias cambiaron de normales a lluvias de gotas espesas y negras. Allí, el ambiente cambiaba. Los árboles eran grises y demasiado altos. Altos como 15 pinos, unos exageradamente anchos y otros exageradamente finos. Unas hojas negras enormes y una base rasgada. Los árboles esos no tenían forma alguna. Eran solo cosas extrañas sin sentido alguno. En medio del bosque había una pequeña cabaña. Una cabaña que por fuera se veía pequeña y de no más de 2 habitaciones. Por dentro era muy diferente, demasiado diferente. Por dentro habían miles de habitaciones, algunas eran pequeñas y con cuartos bastante infantiles, otras eran bastante grandes y de formas poco comunes. Se dice que ahí vivía una familia de una pareja y 2 niñas. Lo único que se sabe de eso es que la pareja desapareció y de las niñas no se supo más de ninguna de las dos. Al día de hoy, recuerdo aún ese bosque. Estaba a pocas casas de la mía, y desde que tengo memoria, esas casas han estado abandonadas. Han estado destrozadas tanto por dentro como por fuera, según lo que me cuentan todos los que se acercaron a esa cabaña o se internaron mucho en el bosque. Una vez intentamos unos amigos y yo acercarnos, pero no nos atrevimos a hacerlo. Escuchamos unos gritos y risas psicópatas. Algunos los llaman el bosque de los árboles malditos, ya que por las noches se puede ver cómo se transforman y se mueven de extrañas formas. En la aldea de Bradley, en la localidad inglesa de Lincolnshire, existe una leyenda que habla sobre una fantasmal mujer vestida de negro, que acecha en los bosques que rodean el lugar. Los testigos la describen como una mujer joven y bonita, de aproximadamente unos 70 de alto, que porta un vestido y una capucha,
ambos de color negro, y un rostro pálido y de expresión melancólica. La historia es la siguiente. Durante la Guerra de las Rosas, un joven leñador y su esposa vivían con su bebé en una cabaña pequeña en el bosque Bradley. El leñador fue eventualmente llamado a servir en la guerra y viéndose sin otra opción accedió a hacerlo, dejando sola a su esposa y a su bebé. La esposa tomaba a su bebé y caminaba cada día el lindero del bosque, esperando ver a su esposo regresando triunfal, hasta el día en que un ejército enemigo cruzó el río Humber y marchó por el bosque para atacar a Lincoln. Mientras la mujer escapaba, fue agredida por 3 soldados que la violaron brutalmente, para luego tomar a su bebé y salir cabalgando hacia el bosque, riéndose durante todo el camino. Con el corazón roto y humillada, la esposa del leñador se dedicó a vagar sin rumbo por todos los bosques, esperando encontrar a su esposo e hijo, hasta que murió de hambre. Sin embargo, luego de su muerte, varias personas dicen haberla visto andar por el bosque durante las noches, siempre enfocada en su búsqueda inútil e interminable. Se dice que si alguien se introduce en el bosque durante la víspera de Navidad y canta: dama de negro, yo tengo a tu bebé, 3 veces, la dama se les aparecerá para que le devuelvan a su bebé. La historia, siendo tan vieja como la misma Guerra de las Rosas, ha pasado de generación en generación por siglos. Y pese a su comportamiento pacífico, no es raro que un padre le diga a sus hijos que si no están en cama a cierta hora, la dama de negro irá por ellos. En la localidad colindante, se maneja que la dama negra es el espíritu de una monja, ya que los ropajes negros son similares a los usados por las religiosas de un convento que existió allí hasta la Reforma Protestante. Y concuerda con las descripciones de varios testigos que dicen haber visto a una monja en el bosque. En otra variación, se maneja que se trata de una solterona ermitaña que se dedicaba a la brujería y agredía a los niños que se acercaban a sus dominios en lo más profundo del bosque. Era un pueblo que se creía deshabitado, pero se equivocaban. Generaciones vivieron por siglos en esas tierras, con un pasado macabro que nadie se atreve a contar. Solo una persona, uno de aquellos niños. Su historia comienza así. Lo contó en secreto porque teme que la encuentren. Ahora es una anciana que recuerda aquellos viejos días con temor. Recuerda aquel lugar tan lúgubre y triste. Quiere olvidar, pero a su vez quiere perpetuar sus lamentos para que la escuchen y aquellos seres no se atrevan a seguir con aquel trágico ritual. Los sacrificios son sus familias, que no se atreven a respetar, profanándolos, molestándolos. Era una noche tan sombría como ninguna se haya visto. Los cipreses, los sauces llorones y otros que la anciana apenas recuerda, descansaban como todo en aquel cementerio. El viento era calmo. Al son de un requiem iba pasando por cada rincón de aquel lugar. Parecía lamentar aquella noche, velar por aquellas pocas almas que ya no iban a estar más solas. Solo algún farol perdido entre los caminos de la necrópolis guiaba a quienes estuvieran errabundos aquella noche. Esa brisa tan cristalina, aún recuerda cómo la sentía acariciar su piel de porcelana. Iba con un vestido de tul y con unas bailarinas, danzando, con pasos de bailarina, mientras una cinta en su pelo iba devolviéndole la caricia al viento. Creía tener 8 años, pero aparentaba menos. Una muñeca la acompañaba en aquel paseo nocturno. Sus padres estaban en el funeral de su abuelo, como el resto del pueblo. A lo lejos sentía llantos, eternos llantos que hasta hoy quedaron grabados en su memoria, como dice ella, en su maldecida memoria. Pero ella no entendía aquella situación, solo jugaba a esconderse entre aquellas demacradas lápidas. Traspasó el portón y el cerco que estaba en la parte antigua de la recién construida. Aquella había tenido su primer visitante, su abuelo Ernesto. Lo demás estaba vacío, como esperando a sus próximas víctimas. En la parte antigua, las tumbas ya estaban quebradas, los mausoleos, las criptas y los epitafios estaban perdiendo sus frases con el tiempo. Casi siempre eran profanadas. Estaba deteriorándose como si tuviera vida,
ni los siglos lo habían perdonado. Emily seguía ocultándose entre ellas, pensando que cuando acabara aquella devastadora ceremonia, iban a buscarla y les costaría toparse con ella. Pero aquel escondite le haría ser testigo de una macabra conspiración. Poco más tarde, pasadas la medianoche, un desfile parecía acercarse. Ella decidió quedarse tras ese frío mármol. Pasaron solo a un suspiro de ella, pero no la notaron. Así fue siguiendo con su mirada el recorrido que iban haciendo por las calles de la necrópolis. El sepulturero estaba más allá. Lo podía ver, pero no él a ella. Estaba en un lugar perfecto para ser observadora, y solo eso. Cuando aquella mancha oscura iba acercándose a los demás, quedó de pie. Seguían dando lágrimas en honor al difunto, cada vez más tristes. Al pasar la gran puerta, se confundieron con los espectadores que aguardaban allí. La noche estaba opacando cada vez más. La lluvia amenazaba con visitar a aquel cementerio, dando su pésame con sus fríos lamentos. En el momento que la oscuridad comenzó a adueñarse de cada sombra, de cada luz antes que se había escabullido de las rejillas, y además habría sido apagado como si un fuerte viento hubiera extinguido una vela, los niños pusieron en funcionamiento su macabro plan. Nadie lo había notado. La oscuridad ocultó perfectamente aquellos hoyos que adornaban por doquier el húmedo suelo. Fue en un abrir y cerrar que todos los presentes comenzaron a caer en el abismo, y los ataúdes comenzaron a cerrarse, en una sintonía estrepitosa. Madera crujiendo, uñas rasgando las paredes de los cajones, gritos, blasfemias y lamentos se ahogaban en aquel encierro. Enseguida, el sepulturero y guardián de aquel santuario de almas se apresuró con su pala a contemplar cada uno de esos pozos. Así de a poco fue sellando cada uno de ellos, con aquella tierra que esperaba regresar a su lugar. Los aullidos aún seguían coreando sin cesar. Otros habían dejado aquella obra teatral, habían callado para siempre. Un rato después, las voces eran espectrales. Eso creían los invitados a aquel espectáculo. Los niños aún vigilaban desde sus asientos que ninguno se burlara de la muerte. Así fue. Todas las vidas quedaron encadenadas a la muerte. Era un silencio perturbador, sepulcral. Ni una lágrima desperdiciaron aquellos niños. Ellos eran quienes guardaban el pueblo, y el sepulturero no los molestaría. Siempre vagaba por esos lúgubres lares, sin nunca salir de esas paredes manchadas de recuerdos, sin ningún resentimiento ni una huella de tristeza. Se retiraron de sus desolados hogares. Mañana sería otro día y debían crear un nuevo lugar. Emily seguía con su mirada perdida, atormentada por lo que había sido testigo. Lamentaba con su alma haber visto aquel atroz espectáculo. No sería más que pesadillas desde ahora, y una profunda tristeza que nunca podría olvidar. Aún seguía llorando en silencio, aún oculta detrás de aquella lápida, pero decidió seguir los pasos de los demás niños para que no sospecharan. Temía saber qué eran capaces de hacerle. Cuando el último paso delante de ella logró confundirse, supuso que no lo notaron. En ese momento ya no le importaba. La lluvia no apaciguó sus sentimientos marchitos. Le hacía recordar a las lágrimas, y cada gota que caía golpeando su ventana la entristecía aún más. El resto de la noche no pudo atraer el sueño. Solo tenía imágenes como fotos en un álbum, pasando lastimándola. Al final pudo conciliar el sueño, pero le esperaban más perturbadores escenarios y situaciones. Todo lo que aquella trágica noche había visto sin querer. Otro día gris le daba la bienvenida. Una atmósfera de pesadumbre sofocaba a quienes se atrevían a salir. El viento parecía estar estancado. Era el momento de acabar con el último ser que podía intervenir en sus planes. El sepulturero. Aquel hombre con cabellos plateados y largos, una vestimenta sucia y roída por el tiempo y oficio. Aquel hombre que además de cuidar a los muertos, los pintaba. El pacto que habían sellado debía ser roto. Los propósitos de aquel viejo sabio, de restaurar aquel rincón del bosque, para que lo fueran a visitar, y huéspedes quedaran intrigados por su historia y tragedia, y la belleza oculta tras todo ese polvo y lúgubre escenario, debían ser olvidados para siempre. No fue difícil. El anciano no se resistió. El guardián cayó por siempre. Ahora sería él que guiaría tras su muerte. Los niños así se encargaron de, en vez florecer el pueblo, lo marchitaron.
Lo resecaron hasta dejarlo morir. Amigos, llegamos hasta el final de las pláticas nocturnas. El día de hoy espero les haya gustado las historias que son leyendas e historias ocurridas en bosques. Un tema que a mí personalmente me parece interesante y es por eso que decidí traérselos el día de hoy. También le agradezco a Yair del canal Sentido Oculto y les agradecería a ustedes ir a visitar su canal para que puedan ver los videos que tiene, son muy interesantes. Yo me despido y nos vemos pronto en las pláticas nocturnas. Hasta la próxima.